Muy buenas días, tardes o noches. Bueno, eso no importa, lo importante, lo que vale es lo que podamos nosotros aprender con relación a los temas que vamos a tocar a partir de este momento. Amigos, este es un video adicional al curso que he preparado porque reconozco que como curso tiene ciertos requerimientos, ciertas necesidades. Por favor, así que en los próximos minutos deseo y te pido también que tu actitud sea, ¿cómo le podría decir?, la mejor y que realmente trates de entender todo lo que vamos a tocar. Lo importante es que vas a poder verlo y apreciarlo tantas veces quieras porque es capital que tú reconozcas qué significa cada variable y cuál es su rol, cuál es su papel y cómo es que funciona en esto que se conoce como finanzas aplicadas, es decir, matemáticas financieras. Bien, vamos a continuar entonces a partir de este momento, iniciando el curso de esta forma. Hola, ante todo, el que está hablándoles es su profesor Recaredo Enrique Soto Pérez Palma. Soy economista colegiado, tengo maestría y doctorado reconocidos por SUNEDU, ¿ya? Y tengo especialización en finanzas, en proyectos de inversión privada y pública, y también en investigación. Y he estudiado tanto aquí al interior en el país como de manera nacional como también en el extranjero, ¿ya? Mi experiencia laboral es tanto privada como pública y también tengo emprendimientos en lo que es el sector servicios principalmente. Bien, va a ser relevante que conformemos un grupo de WhatsApp. Aquí te estoy dando mi número para que puedan incluirlo en un WhatsApp del grupo, el cual podría denominarse FA por Finanzas Aplicadas y 14625, el mismo que va a fenecer, o sea, se va a terminar su utilidad cuando estemos dando el examen final. ¿Correcto? Durante todo ese tiempo yo requiero de que haya una comunicación fluida entre tú y yo, de manera tal que no lleguemos a tener problemas. Es decir, generalmente por la falta de comunicación origina que hasta las personas que se tienen el mayor afecto posible puedan llegar a una discusión, una diferencia que no vale la pena. ¿Solamente por qué? Porque no se da la oportunidad de hacer lo que se conoce como darle, ¿cómo se dice? Limar las asperezas, las cosas que de pronto no se comprendieron o simplemente hubo un desentendimiento que no vale la pena. Bien, vamos a continuar entonces con lo nuestro. Entonces, importantísimo para nosotros, no para mí ni para ti, sino para nosotros, es que tengamos un grupo de WhatsApp. ¿Ya? Entonces eso significa que vamos a tener comunicación 24 horas al día durante todo este periodo. Al finalizar esta sesión que he preparado especialmente con afecto para ti, nadie me está obligando, por contrario, lo hago completamente involucrado, porque sé lo que significa este curso, lo vengo dictando 30 años, por si acaso, por lo menos, ¿ya? Quiero que entiendas que lo importante aquí es conocer los aspectos relacionados a cuáles son las variables, cuáles son sus denominaciones, cuáles son sus usos, cuál es su papel dentro de una fórmula y que tú lo veas como una herramienta, no lo veas como algo que te debe mortificar. Olvídate, déjate de esas cosas y vamos para adelante. Vamos a conversar bastante y quiero que me tengas confianza porque esto de aprender lo que es el cálculo financiero o matemáticas financieras es algo realmente importante para la vida de una persona que está dedicándose a negocios. Es capital, es decir, si la formación de todo profesional tiene dos partes en lo que es negocios, uno que tiene que ver con la operatividad de los negocios en sí y lo otro es el cálculo financiero, te voy a decir que si tú solamente sabes la parte de lo que es la operatividad, el manejo del negocio, la dirección, el liderazgo, sabes solamente el 50%, así manejes tu marketing bien. Porque hasta para hacer marketing o lo que sea, tú tienes que contabilizar rentabilidades. Tienes que saber si realmente estás ganando o estás perdiendo, si te están tomando el pelo o no te están tomando el pelo. En ese momento entra a tallar este instrumento que te ayuda con el 50% de tus actividades como negociante. ¿Cuál es? La parte financiera. Es decir, la base donde descansa los cálculos de una persona que está dedicada a negocios son las matemáticas financieras. Vamos para adelante. De las variables principales, vamos a ver lo siguiente. Existe lo que se conoce como un diagrama tiempo-valor. Aquí nosotros colocamos el hoy
o aquí colocamos el pasado. Es decir, ya saben, en cero significa hoy. Si el cero está aquí por la mitad más o menos o por un lado, significa que lo que está antes del cero es el pasado. Y lo que está pasando el cero a la derecha es el futuro. Esto es lo que se conoce como diagrama de flujo de caja o diagrama tiempo-valor y nos sirve para representar de manera adecuada una situación que se está presentando. Entonces, repito, si el problema está antes del cero, significa que es el pasado, algo que ya venció. Si es que está después del cero, o sea, a la derecha, significa que es algo que todavía no vence y está en el futuro. Y si está en el cero, significa que es el día de hoy, en este momento, por si acaso. O significa también que de repente lo van a traer a un espacio de tiempo antes de que se venza. También tiene esa acepción. Pero eso lo vamos a ver poquito a poquito mediante vamos desarrollando esto. Existen solamente dos tipos de operaciones financieras. Solamente dos tipos de operaciones financieras. La primera se denomina capitalización. ¿En qué consiste? En que si yo tengo un dinero hoy día, por ejemplo 1.000 soles, que pueden ser mis ahorros hoy día, y dejo que transcurra el tiempo, entonces van a ganar intereses. Entonces, ese hecho de ganar intereses se llama capitalizar. El agregar intereses significa qué cosa? Capitalizar. Y la otra situación es que de pronto, el día de hoy, veintitantos de agosto, tengo la cantidad de 10.000, pero yo no tenía 10.000 en esa cuenta. Yo sé que está una tasa de interés durante tanto tiempo, entonces yo quiero averiguar cuánto es lo que yo deposité originalmente. Entonces, si yo sé que yo tengo esta cantidad, sé la tasa de interés y sé el plazo, tranquilamente puedo averiguar, quitándole los intereses, ojo, quitándole los intereses, cuánto es lo que era originalmente. A ese tipo de operación se le conoce como actualización. Es decir, se descuentan en ese proceso los intereses. Entonces, repito, al proceso en el cual yo convierto mi capital en un monto, ¿qué cosa es el capital? El dinero que originalmente tenía. ¿Y qué cosa es el monto? Es el capital más los intereses ganados. A ese hecho de agregarle intereses se le denomina capitalizar. Entonces tenemos una operación de monto o de capitalización. En cambio, si nosotros lo que hacemos es a ese monto que es el capital más interés, le quitamos los intereses y volvemos al el valor capital, en ese momento estamos teniendo una operación de actualización de valor presente o valor actual, es decir, trayendo del futuro al presente, quitándole los intereses. Ojalá que hasta este momento estemos entendiendo entonces lo que hemos visto. ¿Correcto? Dentro de unos minutitos voy a parar y solamente voy a hacer como una especie de recuerdo de todos estos temas que estamos tocando hasta este momento. Muy bien. Fundamental conocer los variables, ¿no? Fundamental es conocer las variables. Acabo de hablar qué cosa es capital y acabo de hablar qué cosas son, es el monto, ¿no? ¿Qué cosa era el capital? El capital era el dinero que nosotros estamos, ¿qué cosa? De pronto depositando el día de hoy, que de repente el día de hoy es cero, en este periodo es hoy, ¿qué cosa es? Es de pronto, ¿cómo se llama? El 9 de septiembre de 2014 o 2020 o 2021. Supongamos que ese es el día de hoy, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros tenemos una cifra en este punto, decimos que es capital. Si la cifra de repente está antes de cero, antes del día de hoy, también se le puede conocer como capital. Todo lo que esté a la izquierda también se le puede conocer como capital. Por ejemplo, en este momento yo tengo un dinero, 5.500, pero lo tengo que pagar al día de hoy. Entonces significa que los 5.500 para que venga hasta el día de hoy no van a venir como 5.500, porque si era un préstamo, ¿qué cosa le falta agregar? Claro que sí, los intereses. Entonces, como si yo quiero saber cuántos son los 5.500 que yo debía el día 7 de julio de 2014, cuánto es al día 9 de septiembre del 2014, significa que a los 5.500 tendría que agregarle los intereses de cuántos días, de 64 días. Esa operación, ¿cómo se llama? ¿De agregar intereses? Sí, se denomina capitalizar. ¿Correcto? Entonces yo tengo una deuda vencida que se tomó el día 7 de julio
y queremos saber cuánto es esta deuda al día 9 de septiembre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que hacer la operación en que se le agrega los intereses. A esa operación se le denomina capitalizar. Creo que ya estamos entendiendo, ¿no? En cambio, por el otro lado, yo tengo acá 8.900, que recién, ¿qué cosa? Se van a tomar cuando el 24 del 11 del 2014. Es decir, no está generando intereses. Ese dinero recién, ¿qué cosa? Lo vamos a poder tener en cuenta a partir de cuánto? Del 24 de noviembre. Entonces, si yo ese dinero, yo quiero saber cuánto equivale al día de hoy, ese dinero en ese caso está considerando intereses, es decir, es un monto. Tiene capital y tiene intereses. Entonces, si yo quiero saber a cuánto equivale esos 8.900 al día de hoy, que se supone que es el 9 de septiembre, entonces lo único que tendríamos que hacer es quitarle los intereses. ¿Me dejo entender? Entonces, en este caso, esta cantidad va a crecer porque le vamos a agregar intereses, vamos a capitalizar. En cambio, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a quitar al monto, o sea que es S o F, los 8.900, le vamos a quitar los intereses y lo vamos a traer del futuro al presente. ¿Cómo se llama eso de restar intereses? Significa actualizar o valor actual o valor presente. ¿Está claro? De cualquiera de esas formas puedes decir tú, ¿qué vas a hacer con los 8.900? Voy a actualizarlo, voy a calcular su valor presente o voy a calcular su valor actual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a quitar intereses de 76 días. Entonces, a estas alturas es 8.900, pero a estas alturas no será 8.900, será qué cosa? Una cantidad menor. ¿Ok? Entonces, en este momento nosotros ya sabemos que este es un diagrama tiempo-valor, esta línea que tenemos nosotros. El punto donde está la fecha focal, es decir, donde nosotros estamos el día de hoy, es el periodo cero. La cifra que esté aquí también se le conoce como capital. Si está al lado izquierdo, también sigue siendo capital. ¿Por qué? Porque para que se constituya al día de hoy, tendríamos que agregarle ¿qué cosa? Intereses. El hecho de agregarle intereses a una cifra, ¿qué significa? La opción de capitalizar, que significa incrementar intereses. En cambio, si yo tengo una cifra aquí de 8.900 que está en el futuro y quiero traerlo desde ese futuro, 76 días más allá, hasta el presente, significa que tendríamos más bien qué cosa, que quitarle los intereses. A esa operación se le conoce como valor actual o valor presente o simplemente actualización. Entonces hemos ya tocado un poquitito los temas que antes habíamos visto, ¿correcto? Ya, pero con un ejemplo mucho más claro. A este punto desearía que ustedes paren y comiencen a hacer una reflexión y si hubiera alguna pregunta sobre este particular hasta aquí, me lo hicieran saber. Lo apuntan y me lo comunican de pronto en la sesión en vivo. No voy a tener ningún problema en el momento propicio para poder, como les podría decir, satisfacer cualquier duda que tengan. Continuamos entonces. El capital. Como ya ustedes entienden qué cosa es el capital, es el dinero que tú ahorras, o sea, hoy, que tú inviertes, que tú de repente prestas o que te prestan, pero es un dinero sin intereses. Entonces, ¿cuál es la característica del capital? Que lo que ahorra, lo que presta, lo que te prestas o lo que inviertes es un dinero que no tiene intereses. Para que genere intereses obligatoriamente tendría que haber transcurso del tiempo, o sea, tendría que haber un proceso de capitalización. También puedes encontrarlo como P, también lo puedes encontrar en el Excel como BA, o sea, valor actual, o lo puedes encontrar en calculadoras financieras como Preview Value, o sea, Premier Value, ¿ya? En calculadoras científicas, o de repente, si trabajas en una institución financiera, de repente es parte de tu menú, donde ahí aparecería entonces esta opción que me está indicando que es el capital, ¿ok? Entonces ya entendemos qué cosa es el capital. El capital es lo que tú inviertes, lo que tú ahorras, lo que te prestas, lo que inviertes, o si no una deuda que ya venció y que tenemos que agregar intereses, o si estamos haciendo un descuento de letras, tenemos una letra hoy día,
pero los vamos a negociar antes de su vencimiento, entonces como hay intereses que faltan correr, tendríamos que quitarle esos intereses. Eso se conoce entonces como una operación de valor actual, valor presente o actualización. Señores, eso es lo que se conoce como capital o stock inicial. ¿Por qué es stock inicial? Porque no son varios, es uno solo, uno en un periodo dado. ¿Correcto? En cambio, el monto, que también lo puedes conocer como future, o sea, futuro, o como valor futuro, o como future value, future value, ¿sí? Es lo que ahorras más los intereses, es lo que prestas más los intereses, es lo que te prestas más intereses, lo que inviertes más los beneficios que obtienes. O es una deuda que quieres pagarla antes de tiempo, entonces no vas a pagar por la deuda así como está. Si lo vas a pagar al banco antes de tiempo, se le tiene que quitar los intereses correspondientes desde esa fecha hasta el día de hoy. Tendría entonces que estar sometido a una operación de qué cosa, ya lo sabes, de actualización, de valor presente o valor actual. Ajá, aprendiste algo nuevo. Que si tú tienes una deuda que tienes que pagar, pero que recién lo ibas a pagar dentro de 90 días o 10 días o 15 días, etcétera, entonces, ¿qué cosa puedes solicitar? Solicitas entonces la actualización de esa deuda. Es decir, quiero prepagar, vas a decir, ¿ya? Quiero prepagar esa deuda, entonces, ¿a cuánto equivale el día de hoy? Entonces le van a quitar los intereses. Pero no te sorprendas que salga más de la cuenta. ¿Por qué? Porque las instituciones financieras no solamente trabajan con intereses, también cobran ¿qué cosa? Cobran gastos y costos operativos administrativos. ¿Correcto? Por ejemplo, me explico, mantenimiento de cuentas, seguro de gravamen, de repente portes, etcétera, etcétera. Por eso es que de repente debería salir los 8.000, deberían convertirse de repente en 7.100, pero termina apareciendo como si fuera 7.400 o 7.500. ¿Por qué? Porque le han considerado una serie de otras cosas. Desgraciadamente, esa es la parte que no nos enseñan de manera regular. Por eso tengo a bien decírtelo desde este momento, como dicen vulgarmente, desde el saque para que no tengas sorpresas. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. El interés, ¿qué cosa es? No es otra cosa que el monto igual al capital más el interés. Si yo quiero calcular el interés, supongamos, lo que tengo que hacer al monto es quitarle simplemente el capital. Entonces significa que si yo invertí 1.000 soles y estos se convirtieron en 1.300, entonces 1.300 sería el monto y 1.000 sería el capital. Entonces 1.300 menos 1.000 me daría 300 de ganancia. Esa ganancia en soles, en euros, dólares, en francos suizos, en yenes, cenes, wones, etcétera, son ¿qué cosa? Simplemente intereses. Muy distinto a lo que se conoce como tasa de interés, que es un porcentaje. Es decir, lo que tú haces es la misma operación, le restas, pero lo divides entre la cantidad original, entonces te va a salir en una tasa. Esa tasa lo multiplicas por 100, no por 100%, sino por 100, y se va a convertir en un porcentaje. Supongamos, por ejemplo, discúlpame, en este caso hacemos una cosa bastante sencilla. Mira lo que vamos a hacer. Por aquí, yo pongo entonces, por decirte, 1.100 menos cuánto, 1.000, ¿correcto? Y en la parte de abajo yo pongo cuánto, 1.000, ¿no? Entonces, aquí le ponemos de pronto qué cosa, por 100 igual a cuánto me tendría que salir aquí en este caso, me saldría, entonces en este caso me saldría 10%, ¿correcto? Así me saldría entonces en este caso. Para que veas entonces toda la operación, aquí le pondríamos una I porcentaje igual, ¿correcto? Estos 1.000 lo llevaríamos un poquitito más al centro, ¿ya? Para que estés viendo toda la operativa y no te estés sorprendiendo, por favor. Entonces, ¿esto cómo se llama? No se llama interés, esto se llama, ¿de qué manera? Tasa de interés, que lo estoy haciendo con mucho afecto y mucho aprecio para ti. Y ya te estás dando cuenta que es muy distinto a lo otro, que es 1.100 menos 1.000, sería 100 soles de interés.
pero 1100 menos 1000 y esos 100 entre 1000 por 100 me da 10. 10, ¿qué cosa? 10%. Ese 10% es lo que hemos ganado. ¿Ok? Entonces eso se llama ¿qué cosa? Tasa de interés. En cambio, aquí, si nosotros apelamos a esto, entonces diríamos que siendo el monto, el capital, perdón, 1000, este ha ganado 100, entonces, ¿cuánto tengo acá? 1100, ¿correcto? Entonces, si nosotros queremos seguir haciendo el ejemplo, entonces podríamos decir que el interés podría ser 1100 menos ¿cuánto? Menos 1000. Entonces, el interés sería ¿cuánto? 100. Yo creo que de esta manera le estamos haciendo linda, como dicen algunos, ¿no? Ya lo entendemos como debe de ser a cabalidad, que si te estás dando cuenta es lo que yo quiero para ti, ¿correcto? Que yo quiero, siempre les digo a mis alumnos, es una cosa de muchos años, que el estudiar algo, en este caso en negocios, te hace también un poquito como profesor, porque también tienes que estar preparando para educar a tu personal, sea personal profesional como también profesional, de repente personal obrero. Y tienes que tratar de trabajar esto con un afecto tan grande que entiendan. Entonces todos en un momento dado somos comunicadores, somos un poco profesores. ¿Correcto? Entonces ya sabemos la diferencia entre interés y la tasa de interés. Espero realmente que te haya servido esta parte hasta aquí. Lo otro que nos va a interesar, pero esto todavía no lo vamos a utilizar sino más o menos dentro de un mes, son los que se conocen como la R pago o PMT, que es payments, que no es otra cosa que montos iguales. Es decir, yo tengo acá, por ejemplo, cantidades iguales, ¿no? Aquí yo también tengo cantidades iguales, pero para que esto funcione, no solamente tienen que ser iguales, sino tienen que ser los periodos también iguales y las tasas tienen que ser igual. Si tú haces modificación entre tasas, ya deja de ser qué cosa, pagos, o sea, cuotas constantes o cuotas uniformes, y se convierten en montos sueltos. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando un monto es igual irregular y tengo que pagarle cada cierto tiempo, por ejemplo, cada mes, cada quincena, cada semestre, cada trimestre, entonces cada cantidad que tú ves aquí, en realidad es un poco el capital con un poco de los intereses, que juntándolos todos equivale pues a la deuda total, ¿no? A la deuda total. Y si le quitamos los intereses a todos, equivale también a qué cosa? Al capital original. Pero para eso está tu profesor Soto, tu profesor Enrique, quien te está hablando, que ya va a tener la oportunidad de estar enseñándote paso a paso. Entonces, ¿qué cosa es una renta, flujo uniforme o anualidad o flujo constante o flujo homogéneo? En realidad no son cuotas iguales, en realidad son montos iguales que tienen como característica que están afectados a una misma tasa que corresponde a un plazo regular. Por ejemplo, si son meses, todos son meses. Si son bimestres, todos son bimestres y son regulares, ¿no? Por ejemplo, puede ser 1, 2, 3, 4, puede ser 2, 4, 6, 8, o puede ser 3, 6, 9, pero son periodos, ¿qué cosa? Que están guardando una regularidad. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Espero realmente esto que se esté entendiendo. El N, como te has dado cuenta, no es otra cosa que el plazo. Por ejemplo, aquí me está especificando que podrían ser meses, podrían ser años, podrían ser días, podrían ser quincenas. A la N lo encuentras como tal, como N, o si no como NP. Lo vas a encontrar en NP cuando estés viendo Excel, por ejemplo, financiero. Estos pueden ser meses, como pueden ser bimestres, como pueden ser qué cosa, trimestres, como pueden ser semestres, pueden ser cuatrimestres, etcétera. ¿Correcto? Entonces no es otra cosa que el plazo. Y el valor de M ya no es una variable, en realidad es algo que yo utilizo para homogenizar. Me explico. La tasa de interés y el plazo siempre tienen que ir de la mano. Por ejemplo, si me dicen que yo me he prestado un dinero a 1000 soles para pagar mensualmente con capitalización mensual, ¿qué significa? Que la tasa de interés anual tengo que convertirlo, ¿qué cosa? A tasa de interés mensual
y todo también tiene que trabajarse, ¿qué cosa? En meses. Ejemplo, si yo tengo una tasa del 36% anual y me dicen que me he prestado 1.000 soles a, una, a un plazo de año y medio, entonces, ¿qué cosa tengo que hacer si me dice que la capitalización es mensual? Primero, en un año y medio, ¿cuántos meses hay? Bueno, en un año hay 12 meses, en medio año hay 6 meses. 12 más 6 son 18 meses. Entonces, ¿yo qué cosa digo en ese caso? Digo lo siguiente, si en un año hay 12 meses, o sea, M es igual a 12 meses, en un año y medio no es otra cosa que 1.5, entonces n sería igual a 1.5 por 12, o sea, 18 meses. O sea, de esa manera lo utilizo. Y la tasa de interés también igualmente, ¿no? Si la tasa es 36% anual y quiero convertirlo en mensual, entonces M es 12. Entonces tendría que agarrar 36 y dividirlo entre 12 y me saldría 3. Entonces diría, tengo 18 meses y la tasa mensual es ¿qué cosa? Es 3% mensual. Entonces M es como una especie de ayudante para poder determinar qué cosa, justo eso, ¿no? Quiero saber entonces quiero saber en este caso, eh, ¿cómo le podría decir? En cuanto, cómo tendría que ser el tratamiento en este caso del problema, ¿no? Vamos a terminar entonces esta parte de la sesión para que dividirlo adecuadamente de la forma siguiente, ¿no? Entonces hemos simplemente en esta primera parte, yo voy a agregarle algo más para que ustedes vean que esto es más fácil de lo que ustedes creen. Vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿no? Te voy a indicar entonces que el real conocimiento en la solución de estos problemas radica en que tú conozcas cuál es el significado de cada variable. Eso te va a ayudar a comprender qué es lo que tienes tú entre manos. De esa manera no vas a tener ningún problema a la hora de estar, pretendiendo solucionar. Yo te ruego que le des más de una mirada a este video y me preguntes cualquier duda que tengas. La siguiente parte que acabas de ver que lo he cortado, lo voy a hacer en otro video de manera tal que puedas manipularlo de una mejor forma. Realmente ha sido un gusto percibirte y espero de que estés bien. Por favor, ya sabes, lo más importante es tu rol. Comprométete y todo va a salir bastante bien. Un gusto, cuídate.